Muy feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo están? Me alegro, contentos de verlos en esta mañana. Contentos, Comodoro de Rivadavia se está portando bien con el clima. Estamos ya a principios de abril, ¿no es cierto? Y todavía no ha hecho un frío despampanante. Ya cuando venga el frío, he prometido no quejarme este año porque tuvimos verano hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que yo esperaba. Así que vamos bien con esto. Así que estoy contento, me gustan los días de sol, ¿no? Me gustan los días grises, como mencionaba recién Guillermina, los días grises me ponen medio bajón, pero los días de sol así lindos como hoy me agradan mucho. Y me gustó mucho poder acompañarlos toda esta semana aquí en la conmemoración de lo que fue la Pasión de Cristo, ¿no es cierto? La Semana Santa, como se llama popularmente. Tal vez porque este año lo tomé, como hoy estudiábamos en la lección de escuela sabática, no simplemente para cumplir, sino para poder realmente reflexionar y ver el significado de toda esta última semana de Jesús, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, desde su muerte hasta su resurrección. Y creo que he podido aprender varias cosas otra vez de repasar estos temas y espero haberlo podido compartir también con mis hermanos, ¿no es cierto?, en estos 4 días. Aparte, estuvo muy linda la asistencia, varios hermanos pudieron venir y pudimos compartir con ellos. Mencionábamos desde el primer día que en la Semana Santa no es otra cosa que la historia y la historia de la cruz, esos últimos momentos de Jesús allí, y hablamos el primer día sobre todo del simbolismo de la cruz para nosotros como cristianos, ¿no? Para nosotros no significa la victoria que tuvo el pecado sobre la cruz o la muerte sobre Jesús, sino la victoria de Jesús por sobre el pecado, la victoria del bien por sobre el mal. Y hoy, aunque parezca ilógico, vamos a ver también la victoria de la vida por sobre la muerte. La historia de la cruz no termina con la cruz, ¿no es cierto? La historia de la cruz termina con la resurrección. Todo fue predicho por el Señor, ¿no es cierto?, a través de la Escritura. De hecho, cuando crucifican a Jesús para que mueran los malhechores que estaban alrededor, se quebraron las piernas de esos malhechores, pero con Jesús no sucedió eso para que se cumpliera lo que decía el Salmo 34:20. Él guardará todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así que los romanos, para asegurarse de que Cristo realmente había muerto, clavaron, ¿no es cierto?, allí la lanza en el costado de Jesús y salió agua con sangre, símbolo, ¿no es cierto?, de que realmente el Señor Jesús había fallecido. Pero la cruz nos recuerda de que la muerte no es toda la realidad. La historia de la cruz, como decíamos, continúa con la resurrección. La muerte es parte de la realidad humana, pero la resurrección trajo luz a nuestras tinieblas. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 19 al 26, uno de los textos que tengo muchos textos preferidos en la Biblia, pero el capítulo 15 de Corintios es uno de esos que para mí siempre está en mi corazón, que me parece que se resume el Evangelio de una manera magnífica y con un mensaje claro para cada uno de nosotros. El 1 Corintios 15 me pone allí en armonía con Dios en muchas cosas, ¿no? De paso, Pablo tiene varios capítulos que nos ponen en armonía con Dios, ¿no? Cuando ponemos 1 Corintios 13, ¿de qué hablamos? Del amor, ¿no? Ahí está como el ideal del amor y si queremos saber de qué se trata el amor de Dios hacia nosotros, citamos este pasaje porque es tal vez uno de los más claros de la Escritura. 1 Corintios 15, a mí me pasa lo mismo con la resurrección, con la importancia de creer que Jesús volverá y que nosotros tendremos la oportunidad de vivir nuevamente. Aquellos que esperemos, como Pablo decía, habremos quedado hasta la venida del Señor, y aquellos que les toque, espero no ser yo, ir al descanso hasta que Jesús regrese. 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 al 26, nos dice lo siguiente. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, en fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
La resurrección de Jesús nos enseña y nos muestra que es uno de los puntos centrales del Evangelio. Si nosotros creemos en Jesús solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima, dice mi versión de la Biblia, ¿no? Si solamente creemos que el cristianismo nos sirve como reglas morales, como reglas para convivir bien entre nosotros, y solamente pensamos que vivimos 70, 80, 90 años, 100 años algunos, ¿no es cierto?, aquí en esta tierra, somos dignos de lástima, porque el Señor promete la eternidad. Hablamos esta semana de lo que significó la muerte de Jesús, y anoche especialmente estuvimos hablando un poquitito de Caifás, ¿no? Allí que él planificó la muerte junto con Judas, junto con el resto de los sacerdotes que estaban en ese momento, junto con Pilato. Y en aquella noche en que Jesús murió, ¿no es cierto?, se pidió el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, lo puso en la tumba, se cerró, pero Caifás tenía temor, ¿no? Tenía temor de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. De paso, Caifás era de la secta de los saduceos. Estuve revisando la historia en estos días, ¿no? Y los saduceos no creían en la resurrección. O sea, aunque era sumo sacerdote, él no creía en el tema de la resurrección, los ángeles y la parte espiritual. Tenía más bien una idea del judaísmo mucho más práctica que los fariseos, aunque los tratamos mal, se parecían mucho más a nosotros como adventistas, ¿no? Los fariseos creían en la resurrección, creían en la vida eterna y otras cosas más. Pero con el miedo de que los discípulos robaran aquella noche el cuerpo de Jesús, habló con Pilato y Pilato entonces mandó unos cuantos guardias que se pusieran allí, una piedra que cubría la tumba de Jesús, se puso el sello romano y se dejaron guardias en aquella noche. Pero como Jesús había dicho, destruid este templo y en 3 días lo restauraré, nada pudo impedir que en aquel domingo de mañana la resurrección diera lugar, ¿no? La tumba se abrió, el ángel descendió y Cristo salió de la tumba como había prometido, mostrando no solamente que había vencido a Caifás y a Pilato, sino que había vencido al peor enemigo, ¿no? Había vencido a Satanás. Y con él uno de los peores enemigos también para el ser humano, la muerte. Demostró Jesús a través de la resurrección que todo lo que dijo y todo lo que enseñó era cierto, que todo tenía un trasfondo espiritual, que no era solamente cosas de la vida diaria, ¿no?, sino que realmente Cristo quería darnos vida. La resurrección también vindicó a sus seguidores, porque por más que se intentó de explicar de que los guardias se quedaron dormidos y que de alguna forma los discípulos robaron el cuerpo, a nadie convenció ese argumento, ¿no? Hasta el día de hoy nadie utiliza ese argumento. ¿Por qué los guardias romanos se quedarían dormidos siendo que estaban preparados para pasar la noche cuidando una tumba? ¿Quién fue el que movió la roca para que Jesús saliera? ¿Por qué si se quedaron dormidos nadie mandó a ejecutar a esos guardias que no habían cumplido con su deber? No hay una explicación lógica porque no hay cuerpo y no hay evidencia de que alguien se haya robado el cuerpo de Jesús. La evidencia más clara y el testimonio más claro es la resurrección. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocer a Cristo y el poder de la resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo habla del poder de la resurrección. La resurrección es como un sol que nace, ¿no es cierto?, pero para nunca más ponerse. La resurrección es la muestra de que las cosas que para el ser humano no tienen solución, para Dios tienen solución. Se termina con la vida, se termina con la muerte, se termina con el dolor, se termina con la enfermedad, se termina con la separación de seres queridos que nosotros no vemos hoy en día y algún día podremos reencontrarnos con ellos. Jesús es la garantía de eso. Hay varias cosas interesantes que podemos aprender, ¿no es cierto?, de la resurrección de Jesús. Una de ellas es que la resurrección de Jesús, como decíamos, vindicaba todo lo que dijo y enseñó. El hecho de que Jesús no esté en la tumba muestra que todo lo que él hablaba y vivía era una realidad. El hecho de que todo un imperio no haya podido explicar qué es lo que sucedió con Jesús muestra que lo que Jesús decía es cierto. La resurrección, como decíamos, también ayuda a sus seguidores. La iglesia cristiana nace por causa de la resurrección. Hace poco vi ahí en TikTok, no sé si era lo mejor, pero era una forma de, como vieron que están los ateos y los creyentes, ¿no? Y entonces los ateos hacen cosas bromistas para intentar desacreditar a los creyentes, y algunos creyentes, no sé si está bien o está mal, pero hacen cosas bromistas para desacreditar a los ateos.
Entonces en una página de creyentes estaba el siguiente video que era bastante interesante. Entonces decía, ¿cómo entienden los ateos que se fundó el cristianismo, ¿no? Y entonces uno de los discípulos dice, tengo una idea, dice, vamos a hablar de que Jesús resucitó. ¡Qué buena idea! Vamos a ponernos a hacer eso, vamos a intentar de ver que Jesús resucitó. ¿Y qué hacemos después? Y no, después sostenemos todo que Jesús resucitó. ¿Y qué va a pasar después? Y seguramente nos van a perseguir por causa de mencionar que Cristo resucitó. ¿Y nos tiramos atrás? Pregunta otro. No, sigamos adelante y seguramente nos van a llevar a morir por eso. Y varios de nosotros seguramente vamos a morir por sostener de que Cristo resucitó, pero todo esto es una mentira. Y nos van a torturar y probablemente en el futuro nos tiren a los leones, ¿no? Por causa de hablar de la resurrección, pero nosotros vamos a seguir para salirnos con la nuestra, ¿no? Nadie sostendría una mentira como la resurrección sabiendo que es al costo de su propia vida. Sin embargo, cristianos dieron su vida durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos, sosteniendo que el Rey de Reyes, que Dios se había encarnado en Cristo, que había venido a vivir con nosotros, que había muerto y había resucitado. Sí, la iglesia cristiana y cada creyente, cada uno de nosotros, tiene como fundamento en nuestro corazón la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo, como decíamos, no significa solamente muerte, sino que significa o tiene mayor valor por la victoria que ésta conlleva con la resurrección. Es central en nuestra vida y si no, esto sería oscuro y nuestra predicación vana, ahí como leíamos recién, ¿no? Dice el versículo 16 y 17 y 18 de 1 de Corintios 15, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en nuestro corazón no está la convicción plena de que Jesús resucitó, realmente nosotros tenemos nuestra predicación, nuestra apertura de la Biblia hacia las demás personas como algo vano. La resurrección es la propia garantía de nuestra resurrección. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, texto conocido. De paso, Primera de Tesalonicenses 4 es todo conocido del 17 en adelante, ¿verdad? Perdón, del 13 en adelante. Pero allí, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Confiamos plenamente en que nos podremos encontrar con nuestros seres queridos. La muerte es algo injusto en este mundo para nosotros, ¿no? Lo vemos así. El pecado que entró, dice, por un hombre y por un hombre pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, nos afecta a cada uno de nosotros. Y encima la injusticia que humanamente nosotros vemos cuando las personas fallecen, ¿no? Vemos que las personas que nosotros consideramos, humanamente por supuesto, que hacen el mal y que se dedican a dañar a otros, parece que viven, ¿no? Un montón de tiempo. Y a veces encontramos personas que nosotros consideramos creyentes, buenas, ¿no es cierto? Personas que realmente hacían el bien y fallecen a temprana edad, jóvenes. Cuando nosotros vemos que por ahí todavía le quedaba mucho tiempo para entregarle al Señor y para poder trabajar por él. La muerte no es algo lindo. La muerte es fruto del pecado, pero cuando estamos en estos días de Semana Santa, nosotros recordamos que Jesús venció la muerte, que Jesús realmente logró terminar con ese enemigo y cuando venga finalmente va a ser terminado por completo, ¿no? Para que nosotros podamos tener vida eterna. La resurrección de Cristo también es una invitación a cada uno de nosotros a contar acerca de ese Jesús que resucitó y a contar, aunque suene loco en este mundo, de que en realidad las personas tienen esperanzas y se aferran a Él. Ahí en Lucas 24, versículos 5 y 6, tenemos también estas famosas palabras, ¿no? Lucas 24,
Vamos a leer del primer versículo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro en tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y creo que esta pregunta, queridos hermanos, resuena también hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La pregunta es, en nuestro cristianismo, en nuestro adventismo, en nuestra vida de discipulado, de seguir a Jesús, ¿dónde está Jesús para vos? Jesús es el Jesús que caminó entre los hombres, que contó parábolas, que vivió hace 2000 años atrás. Y bueno, sí, yo creo, es el Hijo de Dios, entiendo todo lo que Él dijo, es cierto. O Cristo es alguien que vive para vos en el día a día. ¿Será que cuando hablas con Él solamente pensás en lo que pasó o en el día a día le pedís que te acompañe? Y podés predicar de un Jesús vivo, un Jesús que obra en tu vida todavía. Un Jesús que día a día está atento a las cosas que le suceden a tu corazón, a las preocupaciones que tenés en tu mente, a las enfermedades que aquejan tu cuerpo, a las dificultades que te prepara la vida, pero tu cristianismo es un cristianismo de un Dios que vive. Tu cristianismo, como decíamos hoy a la mañana ahí con los chicos jóvenes en la escuela sabática, es ese cristianismo de que cuando oramos en la mañana no oramos y cumplimos, sino que oramos y salimos con la presencia de Dios el resto de los días, porque Cristo vive con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Y tenemos, como decía Pablo allí en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15, ¿no? Un sumo sacerdote que se compadece de nuestras dificultades, porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es un Salvador que vino, vivió entre los hombres, murió, pero que también resucitó. Es el Salvador que nos promete, así como vino por primera vez, volver por segunda vez. Y así como una vez levantó a Lázaro de los muertos y levantó a esa niña de los muertos, también está dispuesto a levantarnos a nosotros si nos toca ir al descanso o a aquellos seres queridos que estamos esperando, ¿no? Reencontrarnos. Qué difíciles son las pérdidas que tenemos día a día, ¿no? Cuando las vivimos, son bravas. Pero qué diferencia hay entre los cristianos que realmente confían plenamente en Dios y esperan la resurrección y tienen esa esperanza en el corazón. A mí me toca una y otra vez, como a varios de ustedes, ¿no? Ir a los sepelios. ¿Y qué diferencia hay entre aquellos que esperamos realmente a Jesús y aquellos que no? Recuerdo una vez, estaba en Pergamino haciendo un sepelio y entonces había varias salitas velatorias y había un pasillo largo, así era la estructura del lugar, ¿no? Entonces yo fui a hacer el sepelio de una tía, de una hermana de iglesia, me pidieron. Y fui ahí, hay 2 cementerios nomás en Pergamino, es una ciudad no muy chica, pero mucho más chica que Comodoro. Y entonces hice el sepelio de la tía de la hermana de iglesia, muchos hermanos de iglesia, estuvo tranquilo allí el sepelio. Y cuando salgo, ¿no es cierto? Parecía película de terror. Salgo por el pasillo que era bastante largo y una mano así sale de golpe, ¿no? De otra sala velatoria y me toma del brazo rápido y me dice, ¿usted es pastor? Supongo que se dieron cuenta por el traje. Sí, venga a orar por el alma de mi hermana. Y la chica había tenido un accidente, ¿no? Me acuerdo de ese sepelio, fue horrible, el cajón estaba abierto, la chica estaba golpeada porque se había chocado con un camión. Fue terrible, ¿no? Pero la desesperanza de esas personas, obviamente no oré por el alma de la chica, oré por las personas que estaban allí para que Dios les diera consuelo, las acompañara. Intenté hablar, ¿no es cierto?, de la esperanza de conocer a Dios, de un mundo sin dolor. Pero realmente uno veía la desesperación de esas personas, ¿no? Si hubiera pasado un superintendente mormón, lo hubieran agarrado igual. Si hubiera pasado un rabino, lo hubieran agarrado igual. Una desesperación por quien pudiera, hiciera algo por el alma de esa persona que estaba perdida para siempre, de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Cuando nosotros participamos de nuestros sepelios son distintos. Nuestros sepelios son distintos. Recuerdo, hace 3 años atrás me tocó hacer el sepelio del esposo, yo no recuerdo el nombre, del esposo de la hermana Olga Randazzo. ¿Se acuerdan, no?
Y me acuerdo que entré ahí en lo de Olga y nos pusimos a charlar con Olga. Y mientras estábamos ahí, estaba su esposo allí. Olga me estaba hablando de un estudio bíblico que ella tenía, que estaba estudiando el Apocalipsis, que yo todavía no las conocía mucho, ¿no? Recién la estaba conociendo a Olguita. Digo, wow, ¿no? Qué fortaleza esta hermana que estaba con su mente, aunque estaba allí su esposo y ella lo amaba, porque yo hablé muchas veces con ella, realmente lo amaba, un hombre de fe como ella tenía la esperanza puesta en Dios y entonces su mente estaba ocupada en las cosas de Dios. Y tengo un montón de testimonios así, pero la pregunta que quiero hacer en esta mañana es, cuando nosotros nos acordamos bien como adventistas cuando alguien muere de que Jesús está con nosotros y de que hay resurrección, pero en nuestra vida diaria a veces nos olvidamos. En nuestra vida diaria parece que tenemos un Jesús que está en la cruz o que está en la historia de la Biblia, pero no está en nuestro caminar día a día. Pablo dice que nosotros tenemos el poder de la resurrección a nuestra vista, ¿no? Y que realmente quiere que nosotros vivamos en la muerte de Jesús y la vida de Jesús. Es la garantía de que vamos a reinar con Cristo la resurrección. Busquemos allí en Romanos 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice allí, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este versículo, en una traducción o interpretación más moderna, podría decir así, ¿no? Si por la transgresión de uno solo, por la transgresión de Adán, si desde el comienzo esta vida es un desastre y está llena de muerte y de dolor y de dificultad, Pablo podría decir, yo les aseguro que así como realmente la pasamos mal por lo que un hombre, ¿no es cierto?, en algún momento también en el Edén cometió, nosotros cometemos nuestros pecados, pero él abrió la puerta, también dice Pablo, por medio de Jesucristo muchos más van a tener vida. Si nosotros confiamos plenamente en Jesús, los hombres van a tener la gracia y el don de la justicia en sus corazones. Si nosotros recordamos día a día de que tenemos un Salvador vivo. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana queremos simplemente repasar esto, ¿no? La resurrección representa el poder de la liberación de nosotros de nuestros pecados. La resurrección nos trae a nosotros seguridad sobre la duda. La resurrección nos trae compañía en el medio de la soledad y nos asegura la compañía eterna. La resurrección nos asegura de que el mensaje bíblico que tenemos es real, que el mensaje bíblico que tenemos es milagroso y que en esta tierra solamente estamos de paso, porque para cada uno de nosotros que creemos en Jesús, lo que nos espera por delante es la eternidad. Y si perdimos nuestros seres amados que creyeron en Jesús, aún en el medio de ese dolor, a nosotros se nos permite un encuentro con esos seres amados por la eternidad. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Porque así como Dios trajo a Jesús nuevamente a la vida, también seremos llamados a la vida aquellos que creímos en Él. Que el Señor Jesús, cuando salgamos de acá y mañana a la mañana levantarte nuevamente y esta semana levantarte nuevamente, viva en tu corazón. Que el Señor Jesús no sea solamente el personaje histórico, que sea tu compañero día a día hasta que regresen las nubes a buscarnos con Él. Amén.